Las imágenes que acabamos de ver corresponden al Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, el IBBM. Hoy estamos con el doctor Mario Aguilar, que es su director, y con el cual vamos a charlar acerca de las actividades que se realizan en el Instituto. Mario, bienvenido. Muchas gracias por venir al programa. Bueno, una alegría tenerte acá. Sí, es una satisfacción estar acá y poder compartir algo de lo que nosotros hacemos en el instituto, permitir explicarles en qué consiste nuestra misión. Exactamente, así es como nos gusta arrancar el programa. ¿A qué se dedica el instituto? Bueno, el instituto es un instituto de doble dependencia, Universidad Nacional de La Plata y CONICET. Ajá. Forma parte de la red de unidades ejecutoras del Centro Científico Tecnológico La Plata. Y es un instituto que está dedicado a la investigación básica y aplicada en biología molecular y bioquímica. O sea, nosotros nos basamos mucho en tratar de identificar y describir procesos biológicos usando una terminología y una lógica que es propia de la química biológica. Ajá. Y de una disciplina que ha crecido mucho en los últimos años, que es la biología molecular y la ingeniería genética. Y estas dos, vertientes, lo que intenta encarar es comprender cómo funciona la célula y poder describirlo más que en base a formas, apariencias, en base a moléculas, reacciones. Y su comportamiento. Y cómo esos procesos con esas moléculas se manifiestan en rasgos, en enfermedades, en propiedades y ventajas de sistemas de plantas, cómo podemos controlar enfermedades. Y para eso entonces uno tiene que profundizar el estudio y conocer el escenario sobre el cual va a operar. Claro. Y eso debe generar seguramente un gran número de líneas de investigación, ¿no? Cómo abordar cada una de esas problemáticas. Sí, en el instituto, en sus investigaciones básicas y aplicadas, trata de contribuir a mejorar la productividad agropecuaria y también la sanidad animal, vegetal y humana. Claro. Y como ustedes van a ver en los distintos bloques de la presentación, hay distintos grupos de investigación alojados en este instituto que están dedicados, ocupados y preocupados en resolver aspectos específicos dentro de estas grandes áreas que les menciono. Claro. Y como para ir devanando este accionar del instituto, nombrarnos una de esas áreas, y algunas aplicaciones o estudios que están realizando. Bueno, uno de los posibles campos que podemos contarles es alrededor de la producción o mejoramiento de vacunas, principalmente de origen bacteriano. Claro. Como ustedes van a ver, estamos ocupados en dos agentes etiológicos que se los van a explicar ahora. Uno de ellos es el agente. Es la charla que tuvimos seguramente con el doctor Ricardo Gómez. Bueno, ¿querés que veamos las imágenes? Me parece ¿Seguimos bien. Charlando? Sí. Trabajo en Virus Junín desde hace casi 30 años. Este virus produce una enfermedad que es endémica en el centro de la Pampa húmeda. Si bien actualmente tenemos una vacuna que puede prevenirlo, continúa siendo una enfermedad de peligro porque hay unas 5 millones de personas potencialmente expuestas a esta enfermedad. Por el otro lado, estudio leptospira, que produce o es el causante de una enfermedad denominada leptospirosis. Tanto la fiebre hemorrágica como la leptospirosis son enfermedades denominadas zoonosis, es decir, que se transfieren de animales hacia el hombre, siendo el hombre un huésped accidental. En el caso de la fiebre hemorrágica argentina son roedores de campo y los principales involucrados cuando comenzó esta enfermedad a mediados de los 50
eran trabajadores rurales que trabajaban en la cosecha del maíz. La leptospirosis, si bien en un comienzo era una enfermedad asociada a quienes criaban ganado o tenían contacto directo con el mismo, en los últimos años se ha vuelto prevalente o reemergente porque en lugares donde hay poblaciones o viviendas con medidas sanitarias deficientes, por ejemplo en una villa miseria, hay sobrepoblación de roedores. Y estos animales actúan como reservorio, porque esta bacteria tiene la peculiaridad de anclarse en el riñón y ser eliminada en la orina durante largos periodos de tiempo que pueden llevar meses. Por lo tanto, estos animales portadores terminan contaminando el medio ambiente. Como tiene un diagnóstico difícil de realizar, muy específico, y porque los síntomas no son para nada específicos, sino que son muy heterogéneos y puede simular una gripe o cualquier otra enfermedad, es con frecuencia no diagnosticada y por lo tanto se ha vuelto una enfermedad asociada a la pobreza, sin diagnóstico y sin números concretos reales. Me concentro particularmente en potenciales candidatos vacunales que podrían servir, es decir, componentes de la bacteria que podrían servir para inmunizar y proteger a personas contra la enfermedad, y también en mecanismos patogénicos. La estructura general del estudio es similar, así que yo extrapolo con frecuencia conocimientos de una enfermedad hacia la otra. Muy interesante lo que decía el doctor. Si te parece, Mario, vamos a un corte y en un minuto seguimos charlando sobre estos temas. Bueno, volvemos del corte y Mario, a mí me quedó flotando el tema de la leptospirosis y digamos cómo esos brotes aparecen después de los momentos de inundación, cómo la ciencia está atrás de lo que le ocurre cotidianamente a la gente. Bueno, una de las virtudes de este tipo de estudio es que uno o el grupo está persiguiendo la generación de vacunas de, permítame la redundancia, de una generación avanzada. Claro. Es decir, a través de ciertas técnicas de conocimiento del cuerpo de proteínas, de genes, de la bacteria causante de la enfermedad, se pueden diseñar vacunas de mayor o menor eficiencia. Lo que se persigue es de mayor eficiencia. Yo creo que son enfermedades, en algunos casos, que experimentan cierto control sanitario. Sin embargo, en un escenario de un cambio global climático, aparecen situaciones emergentes que son nuevos desafíos para la humanidad, ya sea en general o regional. Claro. Entonces, creemos que esto no va a solucionar probablemente, pero va a contribuir a la solución de la emergencia de la leptospirosis en casos que siguen a inundaciones o en zonas postergadas. Claro. Son nuevas herramientas con un mayor grado de tecnología que ustedes van desarrollando para que la población esté preparada ante eventualidades de ese tipo. Correctamente. Y lo que se persigue es hacer una defensa, digamos que el organismo genere defensas específicas y eficientes respecto a ese agente etiológico. Claro. Y seguíamos hablando hoy de otras líneas de investigación en el corte. Me estabas contando de alguna muy particular. Bueno, dentro de las líneas de sanidad está la sanidad animal. En nuestro instituto, desde épocas tempranas, se desarrollaron líneas de investigación en virología. Ajá. Y en ese sentido creemos constituir una escuela importante en la Argentina. Esto, digamos, se ha continuado y actualmente, digamos, gente joven ha tomado la posta de nuestros maestros y hay líneas que están asociadas
en procurar ya sea desarrollar variedades de plantas resistentes a los virus o inducirle una especie de respuesta inmune, o sea, de protección, de tal manera de generar variedades de plantas que no solamente, digamos, resisten a este virus patógeno, provocando beneficios en dos sentidos. Una, sostienen la producción, claro, claro, y además la calidad del producto. Esta es la línea de la doctora García. Sí, la doctora María Laura García lidera un grupo de investigación que estudia un virus que produce una enfermedad muy difundida, sobre todo en la zona cítrica del litoral, que es zoonosis. ¿Te parece que veamos las imágenes? Me parece muy bien. Escuchamos lo que nos contaba. Yo soy María Laura García, lidero el grupo de virus vegetales, laboratorio que se dedica a estudio de virus vegetales del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular. En el caso de mi grupo, está constituido por becarios, es decir, profesionales que están haciendo sus tesis doctorales y investigadores que ya están, digamos, en la carrera de investigador científico del CONICET. El grupo se dedica al estudio de virus de plantas. Aunque por ahí parezca un poco extraño, las plantas también tienen virus, son atacadas por virus, bacterias, hongos, diferentes patógenos, y nosotros nos dedicamos solo a virus. De los virus vegetales, algunos son más importantes porque atacan cultivos, digamos, que son lo que nos importa económicamente y, por supuesto, para la nutrición. De los cultivos, que pueden ser más estudiados, dentro de la Argentina incluso, hay algunos más importantes que otros. Nosotros nos dedicamos a cítricos y últimamente hemos entrado también en los temas de hortalizas. En el caso de los cítricos hay virus que, digamos, son epidémicos y entonces hay que buscar soluciones, no solamente estudiar los virus, sino buscar soluciones a esas enfermedades que causan. Para eso nosotros tenemos distintas líneas de investigación. Es decir, hay gente dentro del grupo que se dedica al estudio del virus y otra gente dentro del grupo que se dedica a tratar de que las plantas sean resistentes a ese virus. También en hortalizas, últimamente, en tomate y en pimiento principalmente, que es más importante dentro de lo que es el cinturón hortícola de Platense. Bien, dentro de lo que es la línea de investigación de cítricos, para poder lograr resistencia a esta enfermedad que es importante en todo el cultivo de todos los cítricos, abordamos la generación de plantas transgénicas de cítricos. Y logramos en este momento tener líneas que son resistentes a este virus, que se llama el virus de la zoonosis de los cítricos. Eso sería, digamos, dentro de las líneas de investigación, quizás la más avanzada en cuanto a lo que le puede importar a los productores, a los agricultores y por supuesto a la economía del país, porque somos el primer exportador de cítricos del mundo, específicamente de limones, que es la parte del NOA que se dedica a eso, pero bueno, nosotros hemos hecho líneas transgénicas de cítricos en naranjos. Una vez más vemos cómo los trabajos de nuestros científicos impactan en nuestra vida diaria, tanto los aspectos económicos, sanitarios, bueno, todo lo que estábamos charlando y lo que comentaba la doctora es un poco muestra de esta realidad de la ciencia en el país, ¿no? Claro, las investigaciones que está realizando el grupo de María Laura está haciendo uso de tecnología muy nueva basada en biología molecular y repito, no solamente es la prevención, sino también va a contribuir al diagnóstico precoz de enfermedades. Es importante que la propagación se haga con materiales vegetales que estén desprovistos de los virus. Claro. Y eso va a tener un impacto. Yo creo que es la agricultura del futuro, digamos, es decir, utilizar en forma eficiente recursos naturales con un adelanto en la prevención de enfermedades. Claro, y además generándole ciertos cambios que ayuden a que la producción se adapte a los nuevos lugares, nuevos esquemas climáticos. Hay que pensar de que la población se va a aumentar varios miles de millones en el curso de los 20 años. Y tenemos la misma tierra
Más aún, yo creo que le estamos robando tierra productiva para agricultura, construyendo más edificios, Bien, más urbanización. Entonces, si en eso apuntamos en términos generales, es que la eficiencia de producción de materia prima, de alimentos, con las mismas superficies, sea más eficiente. Es fundamental, claro. Bueno, nos vamos a un corte y en el tercer bloque vamos a estar charlando con el doctor Mario Aguilar sobre la línea de investigación que él lidera y que nos cuente un poquitito cómo llegó a ser científico. Nos vemos en un minuto. Bueno, en este último bloque le vamos a pedir al doctor Mario Aguilar que nos cuente sobre la línea de investigación en la que está trabajando. Bueno, la línea en la cual yo estoy trabajando comprende a otros investigadores. Es una línea predominante en el instituto que arrancó a partir de la iniciativa, la propuesta de dos profesores, investigadores, líderes, fundadores del instituto. Me estoy refiriendo al doctor Gabriel Fabeluques y al doctor Oscar Grau. La línea o el tema consiste en la simbiosis entre las leguminosas y unas bacterias que están en el suelo, que se las conoce colectivamente como rizobios. Lo interesante de esto, que lo hizo la naturaleza, es que estas bacterias se asocian con las plantas y en las raíces forman unos órganos que alojan a las bacterias y ahí las bacterias fijan el nitrógeno atmosférico en compuestos asimilables para las plantas. O sea, le ayudan en su funcionamiento a la planta. Claro, el nitrógeno, lo mismo que el fósforo, potasio, etcétera, son nutrientes esenciales para que crezca la planta. Es decir, en muchos casos, en nuestros campos, la producción está limitada por la disponibilidad de estos nutrientes, particularmente nitrógeno. Por eso que el agricultor lo que hace es fertiliza con urea, sulfato de amonio, etc. Entonces, este recurso natural lo que hace es utilizar la capacidad de estas bacterias, toman el nitrógeno del aire, lo convierten en compuestos asimilables y la planta hace aminoácidos, crece. Claro. Y esto lo vemos cada vez que nosotros recorramos una ruta, digamos, y veamos campos de alfalfa, campos de soja, campos de poroto. Ahí se está haciendo tiene lugar un proceso que es importante para el mundo, que es la incorporación de nitrógeno en la biosfera. Qué bárbaro. Entonces, conocer este mecanismo es importante desde dos ángulos. Uno es mejorar el proceso y de tal manera que la productividad aumente y ver cómo es que solamente las leguminosas tienen esta propiedad y ver si podemos desafiar la pregunta de si podemos expandir a otros cultivos no leguminosas esta capacidad. Si esa adaptación la pueden trasladar a otro tipo de plantas. ¿Esto está en esa misma línea, perdóname, la doctora Zanetti? Bueno, el proceso en sí, yo creo que se los puede describir María Eugenia Zanetti, una de las investigadoras que participa en mi laboratorio de este estudio. Y también quiero mencionar que desde el ángulo de las bacterias, hay otros grupos que están dentro de nuestro instituto, como el liderado por el doctor Antonio Lagares o Aníbal Lodeiro, que enfocan otros aspectos de la simbiosis. Estuvimos charlando con la doctora Zanetti. Si te parece, escuchamos lo que nos contaba en relación a esto que nos decías vos. Me parece. En
este laboratorio trabajamos en particular en la asociación simbiótica entre plantas leguminosas y bacterias del suelo fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias se asocian a las plantas leguminosas y forman nuevos órganos denominados nódulos, donde las bacterias se alojan y son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico en formas que son utilizables por las plantas. No solo es importante para aumentar la producción de los cultivos de leguminosas como el poroto o la soja, sino también para otras especies de importancia agronómica como son el trigo y el maíz, dado que las leguminosas se utilizan habitualmente en la rotación de cultivos, proveyendo mayores nutrientes al suelo que son utilizados luego por estas especies. En estas líneas de investigación, Carlos, me parece que es válido mencionar dos puntos. Una es que a través de esta línea de investigación mantenemos una interacción muy interesante con el sector, vinculado con el sector privado. La transferencia. La transferencia, en el aporte de hallazgos que tenemos en el laboratorio. El segundo aspecto que es interesante es que ya excede la línea de investigación, sino todo lo que venimos viendo es que una de las misiones que la tenemos fijada como prioritaria y que creemos que yo estoy orgulloso como director de esta labor es la formación de recursos humanos. El instituto participa activamente en la formación de doctorados y en este sentido en los últimos años hemos tenido interacciones y colaboraciones y hemos recibido jóvenes investigadores de otros países, como por ejemplo actualmente tenemos de la India, de Francia, de Colombia, de Alemania. Y esto, digamos, se va renovando, se repite en los últimos años. Algunos están haciendo el doctorado. Ajá. Nosotros hemos visto con la gente en otros capítulos también que esto es una característica fundamental de los centros con los que estamos charlando, que son todos que tienen una doble dependencia, algunos con la universidad, otros con la SIC de Provincia de Buenos Aires, pero en todos ellos hay una interrelación muy fuerte de los científicos de la región, de distintas fuentes, y también internacionales. La interacción que se da en el mundo científico por ahí va más allá de lo que uno ve en lo cotidiano, ¿no? Entre naciones, digamos, distintas afluentes de gente, y en tu centro también se observa. Sí, yo creo que la ciencia está permanentemente abierta, es decir, la ciencia seria, de calidad, su escenario es un escenario global. Claro. Sí, desde su origen, digamos. Pero hablando de origen, siempre nos gusta que nuestros visitantes nos cuenten cómo fue su acercamiento a la ciencia. Primero y principal, ¿cómo llegaste a la universidad y a engancharte con el mundo científico? Bueno, la experiencia, bueno, cada uno tiene su propia experiencia. A lo mejor hay rasgos que son compartidos. A mí me parece que la curiosidad es un elemento que aparece en las vocaciones de mía y de muchos colegas. Es decir, por qué funcionan los cultivos, cómo funcionan las células, por qué se enferman, qué puedo hacer yo. Y vos me decías que llegaste a la ciudad atraído para realizar una carrera. Sí. Bueno, yo hice, en realidad mi secundario es en comercial, yo estudié perito mercantil, sin embargo a mí siempre me atrajo mucho la química y la bioquímica. Concretamente en mi caso, yo creo que, y en algunos de mis colegas, tuvimos la suerte de tener en los años avanzados un profesor que nos abrió un mundo maravilloso, que nos indujo a hacerle preguntas a los sistemas, a responderlos, a obtener respuestas sólidas, de tal manera que se puedan obtener conclusiones y así, digamos, avanzar en el conocimiento de cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida. Este profesor es el profesor que mencioné en el bloque anterior, el doctor Fabi Luques, que fue un profesor maravilloso, que nos prendió esa lamparita
por la ciencia. Y que se ve que sigue viva. Y que sigue viva. Yo he hecho esto muy seriamente, pero siempre mantuve como un móvil importante que me tenía que divertir. Fundamental. Mario, muchísimas gracias. Un gusto. Muy linda la charla. Bueno, ¿qué más agregar? Nos vemos el próximo capítulo de Café Conciencia con más científicos de la ciudad.